está generando el nacimiento de civilizaciones, naciones, acumulación de riqueza, bienestar, el periodo del Renacimiento, el descubrimiento de América, y con ello de nuevos productos o bienes que fueron también objeto de satisfacción de algunas necesidades del comercio internacional. Su regulación primaria fue pues, una regulación basada en impuestos, que eran los aranceles, y las medidas para arancelarias. Luego, ya en los tiempos actuales, tenemos no solo la presencia de aranceles, sino ya un tratamiento universal del comercio internacional. Por ejemplo, el traslado de una mercancía, de un bien, de un punto de ingreso a un punto de destino, de origen y a un punto de destino, ha motivado pues un tratamiento bastante especializado. Entonces, el hecho de que un bien se traslade a través de una frontera y que cruce estas fronteras a un destino final, conlleva consigo el desarrollo de toda una normativa, de toda una legislación para su regulación y fomento. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que aparecen los denominados regímenes aduaneros, es decir, los regímenes que permiten el ingreso y salida de bienes de un país a otro, de una economía a otra. Los regímenes básicos hoy día son dos, los básicos, la importación y la exportación. El tratamiento que se otorga a una mercancía fueron básicamente, ¿cómo se llama?, estos regímenes. Pero no son los únicos, son mucho más, ¿no? Entonces, aparecen en un inicio dos regímenes que luego vamos a ver que no son los únicos, son varios, y que este tratamiento legal, esta regulación aduanera, que comprende leyes, procedimientos, regímenes de entrada, de salida de un país, de un bien, su circulación a través de las fronteras, va mereciendo esta regulación. El territorio aduanero coincide con el territorio nacional. Por ejemplo, el Perú es un territorio aduanero y dentro del territorio aduanero tenemos el llamado la zona primaria y una zona secundaria. La zona primaria es donde ingresan los bienes para que se les otorgue un tratamiento, ya sea de importación, de exportación, temporal o de algún otro régimen de tránsito, etc. Entonces, el territorio nacional comprende generalmente el territorio aduanero comprende el territorio nacional y este se subdivide en zona primaria y en zona secundaria. La zona primaria es donde se ubican los bienes que van a ser objeto de un régimen aduanero. Entonces, y estos tienen como destino la zona secundaria. Es decir, los puertos, aeropuertos, almacenes aduaneros se constituyen en zona primaria. Son zonas primarias, donde están almacenadas todas las mercancías que van a ser objeto de un régimen aduanero. Cuando uno exporta una mercancía, primero la destina a través de un puerto, este ingresa a la zona primaria, y luego tiene como destino quizás Europa o algún otro país de Latinoamérica, se exporta la mercancía, sale la mercancía del territorio aduanero hacia otro territorio aduanero y va a ingresar a una zona primaria para luego ser destinada a una zona secundaria. Entonces, estas mercancías son objeto de los llamados regímenes aduaneros. Entonces, hay zonas especiales donde también se dan tratamientos muy específicos. Por ejemplo, la zona especial de desarrollo de Matarani, acá en Arequipa, la CET Paita en el norte. Hoy día también está como zona especial de desarrollo, va a estar la zona del puerto de Chancay, ¿no es cierto? Entonces, tenemos
estos mecanismos que buscan fortalecer el comercio internacional. Pero yo les hablaba de que tenemos un lenguaje universal. Entonces, ¿qué comprende este lenguaje universal? Un tratamiento único. Es decir, en el mundo, los regímenes aduaneros son 13 regímenes que están vigentes en todos los países, en la gran mayoría de países del mundo que conforman, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, tenemos regímenes similares, regímenes aduaneros, su tratamiento de regulación también, tenemos aranceles, tenemos medidas para arancelarias, cuotas, requisitos, licencias previas, registros sanitarios, registros de algún tipo de protección para el consumidor. Y además de eso, tenemos los llamados regímenes y también existe un arancel. Este arancel comprende una clasificación arancelaria. Vale decir lo siguiente. Una llave, una computadora, un libro, se le asigna una partida arancelaria que en su nivel básico comprende 6 dígitos. Es decir, ya no tenemos que decir se va a importar o va a ser objeto de comercio la importación o la exportación de 1000 computadoras. No, se le asigna en específico una partida arancelaria. Y esa partida es universal. Rige para el Perú, para Chile, para Estados Unidos, para Europa en general. Entonces, eso evita que podamos tener problemas de entendimiento de qué tipo de bien o mercancía es. Pero estas partidas que finalmente clasifican las mercancías, ¿no es cierto? Tienen reglas de clasificación de mercancías. Hay reglas generales y específicas. Es decir, por ejemplo, un producto que contiene metal o madera se clasificará por el metal o por la madera. Un bien, un sillón, un sofá. Un producto de mayor tecnología se clasificará por las materias que lo contienen o por la función que cumple. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos una clasificación arancelaria que nos permite establecer con reglas, ¿no? ¿Cuál es el código que corresponde a una mercancía? Entonces, todo el universo de mercancías y bienes en el mundo son objeto de una clasificación arancelaria y se le asigna un código o una partida que permite establecer esta clasificación y permite que a nivel mundial podamos entender que corresponde a un determinado bien. La partida 10.2032, por ejemplo, ¿no? Corresponde a libros, perfecto. Esa es su clasificación universal. A nivel de pacto andino, a nivel de ya de estas zonas de comercio, como la Unión Europea, acá fue el pacto andino, entonces la clasificación se va ampliando, ¿no? A 10 dígitos. Entonces, pero es un lenguaje universal. Entonces, pero las reglas de clasificación, entonces, son útiles para llevar a determinar qué clasificación o qué código le corresponde a cada bien o mercancía. Ese es un tema que tenía que abordarse porque evita que haya confusión, porque al determinarse el código se va a determinar también el arancel, los niveles de aranceles, que pueden oscilar de un país a otro, de 5, 10, 15%. Hoy día tenemos en el mundo una discusión enorme sobre el tema de los aranceles. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que el presidente Trump, con este nuevo tipo de política arancelaria de Estados Unidos, viene a través de resoluciones ejecutivas determinando aranceles para determinados países o espacios económicos, ¿no? Para la Unión Europea, para China, etc. Y esto de repente, donde antes existía un arancel básico de un 5%, lo está elevando al 120%, con el fin de proteger su industria,
con el fin de recaudar y poder quizás tener ingresos directos al Estado, al Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, está aplicando medidas básicamente de protección a través de aranceles. Ha generado una confusión enorme, porque el mundo, después de haber vivido un espacio donde se buscaba la eliminación de los aranceles, ¿no? Un mundo globalizado, un mundo basado en el libre comercio, significa pues que la eliminación de aranceles y la eliminación de medidas pararancelarias. Pero hoy día vemos que el mundo hace un retroceso en este proceso de globalización, ¿no? Y retorna a la protección de los mercados. Entonces, Trump, el presidente de Estados Unidos, para proteger su industria y de alguna forma eliminar la competencia, básicamente respecto de la China, está emitiendo aranceles altísimos que están generando sobrecostos y esto genera una inestabilidad económica. El otro día escuché al economista, al decano, el doctor Adriansen, el economista Carlos Adriansen, decir de que, bueno, de todo este problema que se está generando en el mundo, también hay ventajas. Por ejemplo, el Perú no ha sido objeto de un tratamiento arancelario duro y por tanto nuestras mercancías van a tener mayor expectativa de que puedan ingresar al mercado americano y a otros. Pero también el mercado o la economía peruana no se basa en el comercio con Estados Unidos, a diferencia de Canadá y de México, que tienen pactos bilaterales o conforman un área geográfica económica especial. Entonces, la dependencia del comercio respecto de Estados Unidos es enorme. Nosotros creo que nuestro comercio con Estados Unidos llega al 6%, o sea, es mínimo. Nosotros tenemos mucho de nuestros productos son colocados en la China, en la India, en parte en Brasil, en otros países, en la propia Unión Europea. Entonces, el impacto de este tratamiento arancelario que está imprimiendo Estados Unidos respecto al Perú no está generando o no va a generar un impacto duro en nuestra economía, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos viendo de que a pesar del tiempo transcurrido, del desarrollo de la tecnología, de un mundo que permite al ser humano trasladarse de un país a otro en pocas horas, a pesar de que el comercio hoy día ha alcanzado los niveles más altos, ¿no? Que la China es la gran superpotencia del mundo comercial actual, hoy día las naciones más ricas vuelven a aplicar conceptos básicos, que son los aranceles y las medidas arancelarias. Por ejemplo, el establecimiento de una cuota es una medida arancelaria, porque te dicen, bueno, podrán entrar textiles del Perú a Estados Unidos bajo determinadas condiciones y fijan cuotas. Entonces, no podemos exceder esa cuota. Es una limitación al comercio, ¿no? Pero se da en razón a competencias y se da razón a proteger mercados. El Perú, lamentablemente, en los últimos años, a través de sus políticas, más bien ha permitido el desarrollo del comercio, pero a veces dejando de proteger o sin proteger a nuestra industria nacional. Y teníamos una industria, por ejemplo, respecto al calzado, muy importante, que ha sido avasallada, ¿no? Y una industria del cuero muy importante, con una presencia muy importante, pero ha sido avasallada por la China, ¿no? Hoy día el calzado chino, o el mismo, o otra potencia como el Brasil, ¿no? Que impacta a los mercados con precios muy por debajo incluso de sus costos. A eso se le llama prácticas de dumping. Y es por eso que también hay derechos antidumping que buscan proteger mercados o zonas o espacios geográficos, ¿no? Para determinados bienes o productos que vienen subvencionados por quizás dinero, recursos del Estado. Entonces, no podemos competir con eso. Entonces, el Estado fija para determinados bienes los llamados derechos antidumping, que es una práctica
usual, ¿sí? Es una mala práctica porque no refleja el valor real de un bien o de un producto. Entonces acá nos encontramos con otro problema, la valoración aduanera. Así como tenemos una especialidad que es la clasificación arancelaria de los bienes y que eso va a determinar finalmente la asignación de una partida arancelaria y por ende determinar cuál es el arancel que va a corresponder y los demás impuestos que correspondan pagar, ¿no es cierto? También tenemos el tema de valoración de las mercancías. Entonces, un bien puede venir declarado y puede existir un documento, una factura, un documento de compra-venta, un contrato o una operación de comercio internacional que se basa en un contrato de compra-venta, un suministro, y eso va a reflejar un valor. Sobre ese valor se va a determinar la base imponible. En el Perú la base imponible es en Incoterms SIP, que es costo, seguro y flete. El costo, el seguro y el flete. El costo de la mercancía. ¿Cuál será el costo? El que aparece en la factura, el que aparece en el contrato de compra-venta, ¿no? El seguro son los seguros que se tienen que otorgar para que estos bienes puedan trasladarse de un lugar a otro, y el flete, que es el traslado, el concepto que se paga por el traslado, por el transporte, ya sea marítimo, aéreo, por ferrocarril, etcétera, por carretera. Ese es un costo que se adiciona a la base imponible tributaria, la que va a determinar finalmente la base imponible y por ende el pago de los derechos. ¿Es importante este concepto? Claro que es importante, porque va a determinar finalmente qué es lo que corresponde pagar por derechos arancelarios y otros impuestos, tasas, sobretasas, selectivo, etc. Entonces, tenemos que en la valoración, la OMC ha establecido reglas de valoración. En pocas palabras, el primer criterio de valoración de una mercancía será el precio pagado o a pagar. Es decir, el precio que consigna la factura comercial, el documento de compra-venta, ese va a ser el que debe respetarse. Entonces, a eso se le agrega el seguro y el flete. Se determina la base imponible y se liquidan los impuestos. Pero también la OMC y el concepto de la valoración aduanera, también hay algunas reglas que permiten aplicar dudas razonables en la valoración. Puede ser que el documento no refleje el valor real de una mercancía. Y entonces las aduanas podrán, hasta 4 años después de realizada una operación de un régimen aduanero de ingreso o salida de una mercancía, sobre todo de ingreso, porque la exportación en el Perú está exonerada de impuestos, la de ingreso sí de la importación, y los demás regímenes que determinan el ingreso de una mercancía al país, determinará que pueda la aduana eh, de alguna manera revisar eh, esa declaración de valor, ¿no? Y como resultado de eso quizás pueda aplicar un cargo. Entonces, está sujeto. Pero de primera intención se respeta el precio pagado o a pagar. Entonces, esa es la valoración, que es otra especialidad en aduanas que va a determinar que un bien o una mercancía pueda tener asignado un valor y este se refleje también en la base imponible tributaria y en los derechos a pagar. Entonces, tenemos clasificación arancelaria, tenemos valoración y ahora vamos a entrar al tema de los regímenes y al despacho aduanero. El despacho aduanero es el trámite que se le otorga a una mercancía. El trámite o el despacho aduanero, el ideal era el llamado comercio door and door, es decir, de puerta a puerta, es decir, de puerta del exportador a puerta del importador, a los almacenes, ¿no? Porque ustedes quizás hayan podido ver en el ejercicio profesional o alguna experiencia de comercio internacional que los bienes ingresados al país primero
son desembarcados. Generalmente se habla de comercio marítimo porque en un 70 o 80% el comercio internacional es marítimo, ¿no? Chancay hoy día es el puerto más importante del Perú y va a ser quizás el puerto más grande y más importante en América. Compite ya con el puerto de Manzanillo en México y también con el puerto de Estados Unidos, pero eso a largo plazo. Entonces, hoy día ya tenemos un puerto que puede significar, que puede, que puede significar el desarrollo del comercio en el más alto nivel en el país, que es el puerto de Chancay. Y sobre eso también vamos a conversar. Llamado también dentro del proyecto de China como la ruta de la seda hacia América y hacia el mundo, ¿no? Entonces, ¿sí significa un punto de desarrollo para el país? Claro que sí. Es más, el puerto no solo va acompañado de las operaciones de descarga de buques de más de 20.000 contenedores, por ejemplo, buques que contienen 20.000 contenedores, brutal, el comercio va a ser brutal. Y además se está tratando de una zona especial de desarrollo, será un parque industrial. Entonces, los chinos o esta gran nación quizás ya no tengan que llevar la materia prima a China para devolver productos ya desarrollados, sino que puedan desarrollar en el país la elaboración de estos productos con materias primas que son extraídas en el Perú. Entonces, va a significar un desarrollo enorme para el país, el uso de tecnología, de alta tecnología, y un espacio de desarrollo que nos pone a la saga en la delantera de respecto al comercio marítimo en toda América Latina. No nos olvidemos que los grandes puertos eran los puertos chilenos y muchos de nuestros puertos eran propiedad de gente de capitales de inversión extranjera chilena e inglesa. Entonces, hoy en día, esto significa para el país alcanzar en el comercio marítimo un alto grado de desarrollo y asegurar que sea un punto de gran importancia para el comercio en América Latina y sobre todo en América del Sur. Brasil es un país con un desarrollo enorme y Argentina también, y muchos de esos productos van a salir por el puerto de Chancay. Tenemos también, además de esto, ¿no?, que el comercio en el mundo se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Es decir, que hoy día las economías del Asia, el desarrollo de la PEP, de las economías, sobre todo del Asia, como Singapur y otros países, hoy día están alcanzando un alto grado de desarrollo con la India. Entonces, el comercio que básicamente era de Occidente, América, del Norte y de Europa, hoy día se traslada del Atlántico al Pacífico, ¿no? Ustedes acá tienen en la proyección, ¿no?, qué significa. O sea, que el gran comercio se va a desarrollar hoy día a través del Pacífico. Hay un traslado y el Perú cobra una importancia inusual de participación directa en este nueva visión del comercio internacional. Entonces, retornando ya al tema del llamado despacho aduanero. La idea era que descarga el barco, ¿no? Viene el producto del extranjero directamente al puerto peruano, zona primera, sale de ahí y se va a destino a sus almacenes. Lamentablemente, aún se sostiene un tipo de comercio que obliga a nuestros operadores a depositar en almacenes, depósitos aduaneros, puertos, estas mercancías hasta que sean totalmente desaduanadas o sean materia de un despacho o de un régimen aduanero. Entonces, esto quizás ha sido un freno, ¿no?, en el tratamiento de mercancías en el país. Bueno, pero aún así, por ejemplo, en aduanas se ha implementado el llamado despacho anticipado. Es decir, si bien la mercancía aún no ha llegado a un puerto peruano, a una zona primaria, el usuario puede despachar esta mercancía
y puede solicitar un régimen aduanero que estará expedito al momento que desembarque estas mercancías en territorio nacional en una zona primaria y pueda finalmente llevarlo a sus almacenes. Entonces, este despacho anticipado significa un avance. En el tema del despacho aduanero tenemos también el llamado control aduanero. El bien jurídico protegido para el tema de los llamados delitos aduaneros, en lo que podemos participar también los abogados en su especialidad en materia penal y de derecho aduanero, el bien jurídico protegido es el control aduanero. Y el control se ejerce a través de las aduanas, ¿no?, que están en el territorio nacional, en el territorio aduanero, en zonas primarias, y luego estas mercancías ya van a su destino. Entonces, la vulneración del control significa, pues, eludir las formalidades y que un bien finalmente ingrese eludiendo el control significa, pues, contrabando o defraudación, ¿no?, en sus diversas modalidades. Bueno, pero entonces el despacho significa finalmente un tratamiento a las mercancías. Puede ser definitivo este tratamiento o puede ser de naturaleza temporal. Ya entramos aquí a los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros básicos es la importación y exportación, pero también tenemos regímenes aduaneros temporales, es decir, que permiten el ingreso de bienes de forma temporal con la suspensión del pago de impuestos y que una vez concluida su misión en el país puedan ser retornados a su país de origen. O finalmente puedan ser también destinados a un régimen definitivo. Es decir, por ejemplo, una maquinaria que ingresa al país para la industria de la construcción y ingresa para un proyecto de desarrollo por 2 años, ¿no? Como es temporal, no hay pago de derechos, pero hay otorgamiento de garantías que garanticen el pago de estos derechos en caso de que no se cumpla con el retorno del bien. ¿Cuál es la obligación principal? Es que este bien ingresado temporalmente tenga que ser retornado a su país de origen o a otro punto en el extranjero. Y entonces, si esto no se produce, hay una garantía. Generalmente son fianzas que respaldan o que garantizan el pago de los derechos. Entonces, puede también que un régimen temporal se convierta en un régimen definitivo, es decir, ingresa de manera temporal, deciden que ese bien se quede en el país y es objeto de una importación definitiva. Y ahí se pagan los derechos. Entonces, finalmente el bien queda en el país, en el territorio nacional. Como también hay bienes nacionales, por ejemplo, una nave nacional pueda salir al extranjero para ser reparada y luego retornada, es por sanción temporal. Entonces, también tenemos regímenes de depósitos. Hoy día, por ejemplo, en el comercio de vehículos, los vehículos entran a estos depósitos aduaneros por un tiempo de 2 años, pueden salir antes y en ese tiempo son vendidos o se produce la venta del vehículo a los que cancelan estos derechos en las casas comerciales y entonces se solicita la importación definitiva. Pasa del régimen de depósito a un régimen definitivo de importación. Entonces se cancelan los derechos y entonces las pólizas salen ya a nombre de las personas que han adquirido este vehículo. Entonces, es una forma de facilitar. El comercio es muy especial. Por ejemplo, hay regímenes especiales también, muy especiales. Por ejemplo, los bienes que ingresan a ferias, a eventos deportivos, los carros de Fórmula 1, cuando llegan a un país, solo van de manera temporal por unos días, van a una competencia internacional y las ferias también. En las ferias vienen, se exponen productos y tienen que ser objeto de un régimen muy especial de ferias y luego estos salen con destino a su país de origen. Entonces, los regímenes vienen a ser
en otras palabras, el tratamiento legal que se le otorga a un bien para su ingreso o salida del país. Entonces, ese tratamiento legal significa darle también, o significa la implementación del llamado despacho aduanero, ¿no es cierto? Que puede ser anticipado, que puede ser regular. Y en el proceso del despacho aduanero hay una figura muy especial que se llama aforo y que en esencia significa el ejercicio de la facultad de control que tienen las aduanas o tienen los países respecto de las mercancías. ¿Qué pasa con el aforo? El aforo significa el reconocimiento físico de una mercancía. Básicamente, así nace el aforo. Es el reconocimiento de una mercancía por un especialista que determina el valor de la mercancía, clasifica la mercancía o determina cuál es la clasificación final de una mercancía, su valor de la mercancía, el régimen que se le va a otorgar, etcétera, las condiciones en que están llegando, porque hay bienes que vienen deteriorados, serán materia de devolución, del pago de seguros, etcétera. Entonces, el aforo permite determinar de qué mercancía estamos hablando, cuál es su clasificación, su valor y sus condiciones, etcétera. Y si hay alguna norma aplicable, como alguna medida para enseñar, por ejemplo, cuotas, registros sanitarios de estos, o requisitos previos, licencias previas de autorización. Entonces, podrá, por ejemplo, hoy día un celular o celulares venir y ser sometidos o importados por cualquier persona, no, hay regulaciones. Entonces, en el reconocimiento es que se determina quizás, y ahí se ejerce la función de control, ¿no? Entonces, esta función de control ahí se plasma. Y digo que es reconocimiento físico porque así nace el aforo. Pero hoy día tenemos el llamado reconocimiento bajo el canal naranja, documentario, el verde, documentario, el mixto, ¿no? Entonces, ya en esencia no es un reconocimiento en estricto físico, muchas veces documentario. Es decir, para facilitar el comercio y el despacho, y que esto no signifique una demora en los plazos y en el ingreso de una mercancía, el especialista de aduanas, el personal aduanero, realiza un aforo documentario, es decir, revisa toda la documentación, la contrasta y determina que todo está correcto. Entonces, finalmente le otorga el levante. El levante es otra figura, así como el aforo, es una figura muy especial que consiste en otorgar la autorización de ingreso de una mercancía. Y eso es básicamente. Pero si no hay levante, no puede haber retiro de la mercancía. Entonces, y se da previo cumplimiento de algunas formalidades. Entonces, es una institución también del llamado derecho aduanero, ¿no? De esta grupo de instituciones que conforman el llamado derecho aduanero, el aforo, la valoración, la clasificación, etc. Entonces, el tema en realidad es muy complejo. Hay personas que se han especializado en clasificación arancelaria, hay otras en valoración de bienes, de mercancías, y el aforo también es una parte fundamental del ejercicio de la función de control de las entidades de aduanas que tienen el encargo de la nación de efectuar el llamado despacho aduanero de la mercancía. Entonces, eso va intrínseco también en el tema aduanero. Entonces, tenemos que esta legislación, estas instituciones, no son solo de origen nacional. El tratamiento hoy día del comercio es un tratamiento universal. Hay reglas y disposiciones universales. La Ley General de Aduanas, el decreto legislativo 1053, ¿no? que está contenido en el libro del cual soy autor, el Manual de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de Aduanas, está contenido toda esta legislación básicamente en la Ley General de Aduanas. Están regímenes aduaneros, están el control aduanero, ¿no? El despacho aduanero,
los llamados regímenes, por ejemplo, el régimen de tránsito. Hay tránsito nacional como hay tránsito internacional. Por ejemplo, el llamado tránsito ingresa una mercancía en un punto de origen Tacna y sale esta mercancía punto de destino Tumbes, hacia Ecuador, de Chile hacia Ecuador, no se queda en el territorio nacional. Eso es un tránsito internacional. Un tránsito dentro del territorio, ingresa la mercancía por Puno y tiene como destino Lima. La aduana de Lima, ahí se hace el despacho aduanero. Entonces, ese es un tránsito interno nacional. El llamado depósito aduanero, hay figuras como el transbordo, el reembarque de una mercancía, el transbordo de una mercancía que viene en una determinada nave y es transbordada a otra, para otro destino, o por que la mercancía o la nave no tiene autorización o no puede terminar o culminar su despacho y es transbordada en otra nave, el llamado reembarque, los regímenes aduaneros o de excepción, que son las ferias, el tema el material de guerra, los ranchos de nave, todas estas naves que están llegando al puerto de Chancay, por ejemplo, tienen un espacio que se le otorga el rancho de nave. Es la alimentación, los suministros, el combustible de la nave para realizar su operación de traslado de mercancías. Y eso tiene un tratamiento especial, es un régimen aduanero especial que es materia de supervisión por parte de las aduanas. También tenemos en el comercio internacional algunos aspectos que es importante compartir. En el proceso de despacho pueden suscitarse algunas incidencias que pueden generar finalmente la determinación de multas, moras, o quizás la aplicación de impuestos que no correspondan, y es ahí donde los abogados especialistas en el derecho aduanero pueden participar a través de la interposición de recursos de reclamación, de apelación, y estos finalmente, en primera instancia, se verán en aduanas y en una instancia final administrativa en el llamado Tribunal Fiscal, en las salas aduaneras, ¿no?, del Tribunal Fiscal. Entonces es la segunda instancia y de ahí tendríamos la posibilidad de interponer ya acciones contenciosas administrativas en el ámbito judicial. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el llamado despacho aduanero en la proyección, el llamado despacho anticipado, existe despacho urgente para cuando se tenga que atender, por ejemplo, situaciones de urgencia como es un terremoto, un desastre, y quizás venga ayuda internacional, entonces se le da un tratamiento de despacho urgente. El diferido es el que se conoce que la mercancía llega a la zona primaria, que son los puertos, depósitos aduaneros, almacenes, y ahí es donde ya se hace el despacho, el reconocimiento físico, si corresponde, o documentario. Y el anticipado, que es el que busca acelerar un proceso de nacionalización o un proceso, un tratamiento aduanero, ¿no?, antes de que estas mercancías lleguen a territorio nacional. Es de suma importancia porque permite finalmente a un operador contar con mercancías de forma más rápida y mucho más expeditiva. Entonces, tenemos eh, que con ocasión de este tratamiento de mercancías y de su despacho a través de un régimen aduanero, se puede generar situaciones que van a generar conflicto entre la administración aduanera y el usuario, acciones de control, cargos, notificación de cargos, de multas, y es ahí donde ya también el abogado, el profesional, puede intervenir para poder contribuir a resolver o defender los derechos que le asistan a un usuario. Tenemos también la generación de los llamados delitos aduaneros,
que la ley 28.008, que es la ley de delitos aduaneros, regula en sus diversas modalidades, ya sea contrabando o defraudación de rentas de aduana, que van a tener que ser, de alguna manera, sancionados dentro del ámbito penal por jueces del territorio nacional donde se produzca, jueces especializados en materia penal. Entonces, esta es una especialidad que demanda también un alto conocimiento en sus reglas de valoración, en las reglas que existen en clasificación de mercancías. Por ejemplo, les tomo un caso, ¿no? En alguna época pasada, los aranceles oscilaban entre el 10 al 20 al 30%. ¿Esto qué iba a generar? Que las mercancías estaban sujetas a aranceles altos o quizás aranceles muy, muy bajos. Entonces, por ejemplo, teníamos la importación de un papel de bond de 80 gramos y teníamos papel bond de 60 gramos. Entonces, para el papel bond de 60 gramos el impuesto era bajo, el arancel era bajísimo y para el de 80 era alto. Finalmente, muchas veces se declaraba como papel bond de 60 gramos al papel bond de 80. Con el fin puede pagar menos impuestos. Y si no había foro físico, las cosas ahí terminaban, ¿no? Pero siempre hay un reconocimiento aleatorio que permite determinar finalmente si es. Y hay un área de fiscalización en aduanas que también va conociendo estas incidencias, ¿no? Entonces ya saben dónde deberían participar. Hoy día, con aranceles planos, ya el problema se limita. Pero, como les digo, por ejemplo, los licores están sujetos a altos impuestos y por tanto, genera de alguna forma espacios para el desarrollo del contrabando. Entonces, saben quienes importan estos bienes que ingresarlos de manera irregular al país va a significar la evasión de altas sumas de dinero al fisco y se arriesgan a ingresarlos de esta manera, generando todo un sistema de corrupción, ¿no? Y delito, que finalmente cuando se identifica y se sanciona o se somete al control y finalmente a un proceso penal, va a acarrear el pago de impuestos, sanciones y que personas sean detenidas y encarceladas y sentenciadas con altas condenas. La ley castiga duramente, con pena efectiva, la comisión de estos delitos. Entonces, en ese sentido, también esta función de control le compete a la administración aduanera en principio, pero también a la llamada policía fiscal. Entonces, un poco que ahí es donde el profesional abogado puede tener participación. Entonces, ya retomando al tema del comercio internacional, el mundo está atravesando una grave crisis en la actualidad. Se ha vuelto a hablar de aranceles altísimos, ¿no? De protección de mercados, de licencias previas, de mercancías prohibidas, de bienes que están sujetos a determinadas formalidades y esto va a impedir de manera efectiva el desarrollo del comercio internacional. ¿Quiénes están promoviendo esto? Las grandes naciones que en un comienzo nos dijeron el mundo va hacia una globalización, va hacia una integración mundial y en eso nos avasallaron con sus industrias, sus economías y destrozaron industrias nacionales, países pequeños. Entonces, finalmente, en algunos casos nos hemos convertido solo en exportadores de materias primas, ¿no? Entonces, eso en un inicio fue lo que se buscaba, ¿no? Que el mundo se globalice y que las grandes naciones puedan comerciar libre de impuestos en todos los países. Hoy día hay una guerra comercial inmensa. Estados Unidos está pretendiendo aplicar aranceles que superan el 100% del valor de las mercancías, 125% se habla en algunos casos,
hay un caos enorme en Europa, en la China, en el Asia, y el Perú, como un país productor de materias primas y algunos productos básicos de exportación vinculados al agro, se le presenta una serie de ventajas para que ahí sí podamos desarrollar ya bienes intermedios, de producción intermedia, que contribuyan al desarrollo del país. Tenemos el gran puerto de Chancay como una gran expectativa y su zona de desarrollo como una meta que va a permitir ubicarnos como país, ¿no? Que va a ser de alguna forma su paso obligado de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, el monstruo, el gran... Pero necesitamos desarrollar infraestructura, necesitamos desarrollar toda una cadena logística que permita que estos bienes hoy día lleguen a su destino en el modo más inmediato. Los puertos chilenos están totalmente rezagados porque nosotros ya con el puerto de Chancay venimos acortando plazos que van desde los 10 a 12 días. Eso permite un gran ahorro en el tema económico y además lo más valioso, el tiempo. Son 10 días menos que significa para un exportador o para un importador, son 10 días que se acortan sus tiempos y el producto va a llegar en buenas condiciones y con rutas frecuentes, ¿no? Entonces, esto es un gran momento para el país. Tenemos un elemento básico que es la Ley General de Aduanas, tenemos toda una normativa que facilita el comercio y quizás lo que tengamos que hacer es establecer algunas medidas para arancelarias para proteger algunos sectores de la industria. No sé si hasta este momento tengamos algunas preguntas de parte de los señores que participan, ¿no? Sobre algún tema puntual o algún aspecto que quisieran que podamos desarrollar. Sí, eh, nuestro eh, coordinador, a ver si tenemos, sí, por favor, alguna pregunta. Señor Henderson Morales. Sí, doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por su magnífica exposición. Nos ha quedado muy claro, ¿no? La importancia, pues, que es en este caso, ¿no? La exposición que nos ha brindado. A ver si por ahí tuviéramos algunas preguntas, hay que levantar la mano para poder activar los micrófonos. Nosotros veníamos quizás de un periodo muy cerrado y nos encontramos en un momento hoy día muy especial, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, salgo de la universidad ya hace muy buenos años, yo quería especializarme en derecho laboral y mi tesis fue la negociación colectiva en el Perú. Pero al llegar a Lima, abro el comercio y ahí decía Escuela Nacional de Aduanas. Especialízate, sea especialista en aduanas, ¿no? Y agente de aduana. Tengo las dos condiciones. El agente de aduana es el intermediario en el llamado, en la función pública, en el llamado despacho aduanero. Las empresas, hoy día, las mercancías superiores a $3.000 tienen que ser objeto de un despacho aduanero que realiza un agente de aduana. ¿Es funcionario público? No. Es una empresa, generalmente son personas jurídicas, las agencias de aduana, que realizan este despacho por encargo de un particular. Entonces, tienen la obligación, ¿no?, de asistir al usuario del comercio y realizar este despacho. Y para eso requería una especialidad. Yo opté por esta especialidad y luego, cuando hubo un concurso en aduanas, participé y estuve ahí 25 años. Y opté también el título de especialista. El especialista de aduanas es el profesional que aplica la normativa aduanera, es decir, está no solo en el despacho, sino en todo el sistema de aduanas, que va desde el control
de mercancías, ¿no? El ingreso y salida en los depósitos, y en el año 93, 94 se produce una revolución, no solo tecnológica en aduana, sino un avance de integración en el mundo. Miren, la aduana desarrolla una plataforma informática muy compleja que permitía interrelacionar, o sea, la aduana como tal, interrelacionar con las navieras, con los bancos, con los depósitos aduaneros, con los puertos, con todo el sistema, a través de esa plataforma. Y los agentes de aduana. Entonces, los agentes de aduana ya no iban a presentar un documento físico, estamos hablando en el año 93, 94. En ese entonces, en la administración pública todavía se usaba la máquina de escribir. En muchas dependencias públicas no existía la computadora como tal. Entonces, ya nosotros en aduanas, soy parte de ese proceso, teníamos en desarrollo esta plataforma informática y también la implementación de todo el sistema de los equipos de cómputo. Entonces, teníamos esta información y, por ejemplo, las navieras, ya sea por la vía marítima, aérea, ferrocarril, carretera, tenían que enviar sus manifiestos de carga a la aduana. O sea, las naves que vienen hacia el Perú y salen del Perú tienen manifiestos de carga. Y el conocimiento del embarque, o el bill of lading, que le dicen, es el documento que otorga propiedad a las personas. Es decir, ¿quién es el dueño de esta mercancía? No, dice la factura comercial. No, es el conocimiento de embarque. Y a través del conocimiento de embarque o bill of lading, tú puedes endosar el mismo y por tanto estás endosando la propiedad a otra persona. Es decir, yo puedo traer vehículos y tengo un conocimiento de embarque que ampara el tránsito, el traslado de 100 vehículos, pero decido venderlo antes de que llegue al país a otra empresa o a otro usuario y en el reverso hago el endose. Opera como un título o valor. Al endosar, ya le estás transfiriendo la propiedad a ese nuevo usuario, empresa o persona natural. Entonces, esta persona podrá realizar el llamado despacho aduanero ya a su nombre. Entonces, mire la connotación. ¿Esto es una norma aplicable en todo el mundo? Sí, así opera. Entonces, las navieras, las empresas de transporte internacional, hacen sus manifiestos de carga, que es la relación de todos los bienes que traen en la nave, incluido el rancho de nave y algunas mercancías sujetas a regímenes especiales, por ejemplo, el combustible, ¿no? Que usa la nave, están liberadas de impuestos, porque es parte, y el rancho de nave también para los tripulantes. Entonces, trae además el detalle de los bienes y cada persona quién es el propietario de esos bienes. Y además otorgan el viejo lady, o conocimiento de embarque. Entonces, y el conocimiento opera como un título o valor que traslada la propiedad y por tanto la facultad de solicitar de quien es poseedor de un despacho aduanero y de un régimen aduanero de determinadas mercancías. Entonces, eso es un elemento. Entonces, estos manifiestos llegan a la plataforma informática y la aduana automáticamente ya sabía qué bienes estaban llegando al país. Después, estos bienes ingresaban a zona primaria. Ya hemos dicho, zona primaria son los puertos, aeropuertos, depósitos, almacenes aduaneros, son esos espacios geográficos que permiten arribar a estas mercancías hasta que sean solicitadas a un régimen aduanero, a un despacho aduanero. Entonces, llegan acá, esa información también era trasladada inmediatamente en la plataforma informática a la aduana. Los bancos, en relación al pago de impuestos, porque al ser sometida a un despacho aduanero, a un régimen aduanero, conllevaba el pago de impuestos. Entonces, la liquidación, y teníamos la certeza de que el banco había recepcionado el pago y por tanto ya era parte del tesoro público. Entonces, eso también se hizo a través de medios, de sistemas, de plataformas informáticas que conllevaba a la verificación de eso.
Los despachos aduaneros también. La gente formulaba su DAN, que es la Declaración Aduanera de Mercancía. Antes se le llamaba póliza de importación o de exportación, temporal, definitiva. Y ahora era DAN, Declaración Aduanera de Mercancías. Eran remitidas no solo físicamente, sino a través del sistema de la plataforma a la aduana. Y ahí, en la DAN, está descrito, por ejemplo, el medio de embarque. Viene en el buque tal, arribó al puerto tal día, trajo consigo tantos bienes, tal nombre de tal persona. Entonces, la DAN es la declaración que hace la gente anual en representación del importador. Entonces, contiene esa información, el valor de la mercancía, la clasificación de la mercancía, si hubo aforo o no hubo aforo, y eso llega a la plataforma. Y esa se validaba esa información con la que otorgaba la empresa transportadora, la naviera, con el banco también, con los bancos, con los depósitos aduaneros. Entonces, todo tenía que coincidir. Entonces, eso evita el llamado pues contrabando o defraudación, y eso se hizo en el año 93-94. Lamentablemente la fusión con SUNAT significó un retraso, porque la SUNAT no tenía una plataforma tan compleja como la de aduanas, y ellos reforman esta plataforma, incluyen los llamados impuestos nacionales, los tributos internos, ¿no? Y hoy día hay una enorme plataforma, pero no, la idea de esta plataforma era una aduana sin papeles. Es decir, que ya no era necesario tener papel. Es lo que hoy día pasa en el poder, en el sistema de justicia. Y sobre todo que se acelera con el COVID. ¿Pero en qué año? En 2022. Estamos hablando del año 94. O sea, más de 30 años. Más de 30 años. Hace más de 30 años la aduana del Perú era la aduana más moderna de América Latina y una de las más modernas en el mundo, con esta plataforma informal, que lamentablemente por intereses y por políticas de gobierno no se permitió su desarrollo al nivel que iba a permitir un control total de los bienes que ingresan y salen del país. Ahora, ¿hay evasión tributaria? Sí. ¿Hay contrabando? Sí, pero ya obedece a otros intereses. Hay zonas en Chile que permiten ingresar bienes que luego son ingresados al país de contrabando o a otros países y reinsertados al país, ¿no? Licores, cigarros, etcétera. ¿Qué fomenta también? Los altos impuestos. El alto impuesto permite un ahorro y luego la persona prefiere pagar un dinero, una coima, que permite ingresar estos bienes, que es preferible a pagar los impuestos. Entonces, a veces las altas tasas no permiten un desarrollo del comercio internacional en términos prudentes que eviten pues, prácticas que son ilegales. Entonces, en eso tenemos que tener claro. No sé qué pasará en Europa, en Asia y en Estados Unidos en especial con estos nuevos aranceles, ¿no? No sé qué pasará. Finalmente, al Perú no hay una gran afectación, pero debemos estar atentos para tener un tratamiento mucho más y alguna preferencial con relación a otros países, ¿no? El comercio con Estados Unidos alcanza el 6%, el impacto no va a ser fuerte. Hay impacto, sí, pero nuestras materias primas se van a China. Y es por eso que China, yo creo que ha percibido que el Perú es un país de oportunidades, ha establecido esta ruta, este puerto, pero además de eso va a desarrollar una zona industrial. Entonces va a permitir que de repente que tantos bienes, imagínense, se traslade materias primas a China para fabricar carros, cuando los carros los podemos fabricar acá en el Perú y destinarlos a toda América Latina. Entonces va a ser un avance en el desarrollo del comercio internacional. Y hemos visto que el comercio finalmente hace generar riqueza, trabajo, el mundo en el Renacimiento y en esa época tan hermosa, ¿no? Permitió la acumulación de riqueza en Europa para fomentar y proteger a estos artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, con estas familias acaudaladas como los Medici, que eran comerciantes, básicamente comerciantes. El comercio ha permitido descubrir América porque aceleró los procesos
y se descubre un continente nuevo. Pensaban que habían descubierto la nueva ruta de la India, y no fue así, no fue así definitivamente. Entonces, ¿genera oportunidad de comercio, de desarrollo? Sí. Ahora hay un desarrollo equitativo del comercio internacional, justo, ¿no? Quizás podamos entrar a una discusión de esa naturaleza, pero en términos reales, China se ha visto favorecida y es una gran potencia, no solo industrial, ¿no? Sino, ¿qué le ha permitido a China superar la pobreza? El comercio internacional. ¿Y qué nos está impidiendo a nosotros alcanzar el desarrollo? Hoy día exportamos una serie de productos agrícolas al mundo, en todo sitio. El producto peruano tiene un valor agregado. Entonces, y tenemos materias primas, y tenemos pesca, tenemos agricultura, minería. Entonces, y ahora tenemos un gran puerto, el puerto de Chancay. Entonces, creo que estamos bendecidos por el Señor, y lamentablemente lo que nos falta ahora es políticos que tengan capacidad y actúen de manera honesta frente al país, y dejen pues estar saqueando los recursos que hoy día tenemos, ¿no? Y que están a merced de esos intereses ocultos del país. Desarrollo para todos los peruanos, y sobre todo también que nuestros profesionales estén al tanto de esta nueva especialidad que es el comercio internacional, y que se va a ver fortalecida con este tipo de operaciones. Hoy día son pocos los abogados especialistas en temas de derechos aduaneros, en tema de clasificación, valoración, en el tema del propio despacho, y que va a generar problemas quizás naturalmente, reclamaciones o desarrollo de esta especialidad del derecho. Así es. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto para poderles atender. Muchas gracias, doctor Alfredo Álvarez, por esta ponencia que nos ha dado, que hemos podido enriquecernos, y saludar a nuestros amigos que se han podido conectar tanto aquí por Zoom y también a nuestros amigos que nos están viendo por Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo y queremos que no solo quede aquí lo que usted ha impartido en conocimiento, sino que vaya más allá, que vayan nuestros amigos de Facebook, que puedan conocer sobre lo que usted ha mencionado. Agradecerle nuevamente su participación, y sabemos que no va a ser la primera vez que vamos a contar con usted, pero en sí, muchas gracias por darse ese tiempo, por darse ese espacio con cada uno de nosotros, y muy agradecidos. En esta oportunidad invito al socio fundador Juan Vega Rodríguez para palabras finales sobre este webinar que hemos tenido aquí en este día. Adelante, doctor. Gracias, Leo. Buenas noches, doctor Alfredo. Buenas noches a todos los asistentes y también a quienes están siguiendo este espacio que nos ha permitido el día de hoy conocer un poquito más, sobre todo a quienes no estamos muy familiarizados con este tema tan importante, hoy en día más vigente, como ya lo ha dicho el doctor, a partir de ciertos cambios que se vienen produciendo dentro de la infraestructura portuaria, específicamente en Chancay. Muy agradecido, doctor, con la ponencia. Usted nos ha hecho un paseo histórico, inclusive, desde la época del trueque, y luego nos ha trasladado ya en el tiempo cómo se ha ido desarrollando el tema del comercio internacional, de la mano del derecho internacional, y el tema de aduanas, ¿no? Que al menos lo que hemos el día de hoy podido conocer un poquito más, por ejemplo, de esta digamos, avanzada que ha tenido nuestro sistema de aduanas, ¿no? Cuando quizá la percepción no era tal, pero hoy hemos podido saber de manera directa, ya que usted ha sido funcionario de aduanas, de que pues en su momento y hace muchos años ya hemos tenido un sistema bastante avanzado, hablando en términos tecnológicos. Y justamente eso también creo que es el motivo de querer compartir este espacio, para que podamos ir aprendiendo y familiarizándonos. Sabemos que hoy quizá para quienes somos de la parte norte del país pueda ser algo novedoso, algo que todavía no digerimos del todo, pero que seguramente en un tiempo no muy largo va a ser algo común, algo cotidiano, y lo que necesariamente vamos a tener que familiarizarnos también quienes nos dedicamos a las actividades del derecho. Doctor, ha sido una ponencia realmente enriquecedora. Le agradezco mucho a nombre de Vega Rodríguez Abogados.
Esta es también nuestra contribución, nuestra cuota que nos corresponde, porque nosotros tenemos como política que no solamente nos dedicamos al quehacer propio de la profesión, sino también que hay que difundir un poco el conocimiento, hay que transmitirlo a fin de que esto se expanda, a fin de que todos tengan acceso y de que todos también puedan tener las mismas oportunidades. Una vez más, doctor, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros y como ya lo dijo Leonardo, esperamos en algún momento volver a contar nuevamente con su valioso conocimiento y su generoso tiempo, doctor. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias al estudio Vega Rodríguez, muy agradecido y siempre a su disposición, y felicitarlo por esta iniciativa que ayuda a desarrollar pues también el ejercicio de la abogacía en sus diversas ramas y especialidades. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Estamos despedidos. Que tengan buena noche.